Buenas tardes. Tenemos esta sesión extraordinaria con María Laura Rosa, que regresa a México después de haber estado en septiembre en todos los terremotos y de no haber podido hacer ni una sola de las actividades que tenía programadas en ese momento. Vuelve a México a hacer realidad aquello que no pudo hacer entonces, y nos da muchísimo gusto tenerla desde el Laboratorio Nacional de Diversidades. Les platico, María Laura Rosa es doctora en Arte Contemporáneo por la UNED en Madrid, magíster en Arte Contemporáneo también de la UNED en Madrid, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense en Madrid. Es docente e investigadora adjunta de CONICET por el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es docente de la Cátedra de Estética de dicha facultad y titular de la Cátedra de Arte Latinoamericano, licenciatura en Curaduría y Gestión de Arte, SAD. Sus investigaciones comprenden cuestiones relativas al arte y la teoría feminista en Argentina y dentro de Latinoamérica, principalmente en Brasil y en México. Junto a Soledad Novoa es directora de Compartir el Mundo, Argentina, Brasil, Chile, la experiencia de las mujeres y el arte, Santiago, Metales Pesados 2017, y autora de Legados de Libertad, el arte feminista, en la efervescencia democrática, Buenos Aires, Biblos 2014. Bienvenida, María Laura. Bueno. Qué gusto que estés de vuelta. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y a todes que hicieron posible que vuelva, sobre todo al Laboratorio de Diversidades Sexuales que me está invitando, y la verdad que me pone muy contenta volver. En primera instancia porque puedo ver que han sobrevivido, que están sobreviviendo. Ya veníamos con Adriana hablando de eso y sí, la verdad que me pone muy contenta ver que bueno que las cosas siguen, ¿no? Bueno, la charla o conversatorio o plática, o sea, yo voy a plantear algunos ejes, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, lo cual es un poco difícil porque son muchos temas, pero bueno, me gustaría más que nada tener unos minutos, un buen tiempito para charlar, para conocerlas y conocerlos y ver un poco qué inquietudes tienen sobre estas temáticas, en particular la temática que nos trae hoy a todos aquí y a todas y a todes, que es el tema del arte lésbico, que es uno de los temas que yo estoy investigando ya hace varios años. Acá le comentaba a uno de las personas que está con nosotros hoy presente, que ya llevo varios años trabajando con algunas de estas artistas que voy a presentar acá y otras un poco más reciente. Y la plática justamente la titulé Vanguardia y Distopía, Artes Visuales y Lesbianismo, a través de las obras de una dupla de artistas brasileñas que son cineastas, de las cuales el lunes vamos a pasar algunos documentales de los que yo voy a hablar hoy acá, que son Rita Moreira y Norma Bahía Pontes, en portugués sería Norma Bahía Ponchis, y las artistas argentinas Ilse Fuscova, que es una artista con la que yo vengo trabajando ya hace más de 10 años, empecé con ella con mis trabajos de doctorado. Ya publiqué varias cosas de ella y ahora específicamente estoy trabajando con una serie de fotografías de Ilse, pero de los años 50, que no son las que vamos a ver acá, ¿no? Sino son más las de temática lésbica y feminista que traje hoy para mostrarles. Y con una artista, fotógrafa, una de las más importantes fotógrafas que tuvo la Argentina en el siglo XX, que fue Alicia D'Amico, ella ya falleció, y es una fotógrafa que fue también fotodocumentalista del movimiento de mujeres y desarrolló una serie de fotografías de temática lésbica que yo estoy empezando a trabajar ya hace unos 2 largos años a partir de la catalogación de su archivo.
Entonces, este tipo de trabajos va a ser lo que ahora vamos a platicar y les voy a comentar. La plática va a estar estructurada a través de 4 conceptos que me voy a detener un poquitito en comentarlos antes de entrar así de lleno al tema. El primero es el concepto de vanguardia, que es un concepto muy, digamos, desarrollado a lo largo del arte del siglo XX, en la historia del arte del siglo XX, y la vanguardia históricamente, digamos, se ha presentado como una liberación del status quo, de las convenciones morales y de la propia estructura del lenguaje que fundamenta esas convenciones. Y en el campo de las artes, en general está desarrollada, o sea, se ha desarrollado al calor del siglo XX a partir de las vanguardias históricas y marca justamente esta idea de ir abriendo camino, de ir, digamos, desafiando los lenguajes artísticos del momento y abriendo camino de tal manera que ya nada vuelve a ser como era, como había sido en el campo de las artes, ¿no? La vanguardia da esa sensación de apertura radical, digamos, y que ya nada vuelve a ser lo mismo, ¿no? En el campo de las artes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a ese concepto de vanguardia lo atravesamos con el tema de las disidencias sexuales? Entonces, ahí se produce una situación en donde yo, en general, me gusta mucho este término, el término de distopía. Dis significa malo, o se interpreta como lo malo, y topía viene de topos, de lugar, y me interesa ese término en particular porque, digamos, les invito a pensar la distopía como el lugar en donde las contradicciones de los discursos ideológicos son llevadas a sus consecuencias extremas. O sea, ve a partir de esa premisa en donde la distopía es un lugar donde estos discursos ideológicos de determinado momento, por ejemplo, la Argentina de los años 80, que es lo que vamos a ver, o Nueva York / San Pablo en los años 70, son llevados, esos discursos ideológicos y sus contradicciones son llevadas a sus consecuencias más límites, ¿no? Más extremas. Para ello voy a utilizar también un concepto, que es el concepto de política sexual, que dio nombre a un libro muy importante en los años 70 de Kate Millett, que es Sexual Politics. Y ese libro tan importante, una fuente del feminismo, del segundo momento de los feminismos de los 70, Kate Millett había interpretado este concepto como el estudio de la estructura de las relaciones que se van estableciendo entre los sexos, decía ella. Hoy lo que yo les voy a invitar a pensar es justamente entre los sexos. Yo reemplazaría los sexos por las identidades sexogenéricas que adoptan los sujetos y sus dinámicas de cómo actúa el poder y la hegemonía entre estas identidades sexuales, ¿no? Sexogenéricas. Y como resultado, digamos, de mis interpretaciones, por ahí está pareciendo un poco difícil ahora el principio que les estoy soltando hace un montón de conceptos, pero ahora vamos a verlos más en detenimiento. Como resultado de este no lugar o de este lugar malo, entre comillas, que adoptan estas artistas / activistas, porque muchas de ellas son activistas, hay un cuestionamiento muy fuerte a la idea de vanguardia, entendida por vanguardia, como lo acabo de comentar al principio, una vanguardia, lo que se ha entendido en la historia del arte por vanguardia, cuando se atraviesa con estos conceptos de política sexual. Lo que se dan es una serie de prácticas contraprogramáticas en relación
o paradigmáticas en relación a los paradigmas artísticos del momento y en relación a los programas artísticos establecidos en el momento en el sistema de las artes. O sea, lo que vengo a señalar es que estas artistas, que siguen estando aún muy en los márgenes de nuestros discursos de la historia del arte argentino, brasileño y latinoamericano, es en realidad porque justamente han hecho estallar, digamos, ese concepto de vanguardia que tradicionalmente se ha entendido como lo que va abriendo camino, ¿no? Pero al no estar atravesado por las disidencias sexuales, ese concepto se torna absolutamente conservador, ¿no? Esto como que, se entiende esto como que llevan a un nivel, a la vanguardia, de un radicalismo que la historia del arte o las historias del arte del continente no las pueden ni llegar a ver, ¿no? Bueno, vamos a empezar mostrando algunas obras. Esto un poquito, no lo voy a leer, solo lo traje para comentarlo y por si les interesaba ingresar al site, que está al fondo ahí el site al final, está el site donde yo tomo estos conceptos, estas frases. Si ustedes visitaban la Buenos Aires de los años 80, al finalizar nuestra última dictadura militar fue entre 1976 y 1983, si caían en Buenos Aires en los años 84, 85, iban a ver que era un momento de mucha efervescencia artística, de mucha fuerza y mucha energía en el campo de las artes por la recuperación de la democracia, pero lo que se celebraba era la vuelta a la pintura, ¿no? La vuelta a la pintura, y si leen así rápidamente lo que está escrito ahí, van a ver las poquísimas, casi inexistentes, artistas mujeres que aún se sigue manteniendo, digamos, ese discurso, porque ese site es actual y es un excelente site en donde yo he escrito, no es que lo critico sin haber participado también en ese site, he participado desde otro lugar, pero es un site buenísimo para aprender un poco de arte argentino rápidamente, pero en los años 80 se recuperan lo que se entendía que era la vanguardia, que son estos artistas de vuelta a la pintura y muy pocas artistas mujeres integrando ese regreso a la pintura, ¿no? Después de años de conceptual político y de digamos, planteamientos performáticos y de activismos, la dictadura fue un retroceso brutal y al finalizar se vuelve a un lenguaje que tiene que ver más con esto que estoy mostrando ahora, un neoexpresionismo, un neorrealismo, o sea, la vuelta de los neos, ¿no? Que también es una operación del mercado del arte internacional que por supuesto Argentina, digamos, se sumó, ¿vale? Y lo traigo porque me interesaría que lo tuvieran como de fondo, imagen de fondo de lo que les voy a mostrar ahora, que un poquito como para comparar la radicalidad de lo que les voy a mostrar y para plantear esta cuestión de distopía, ¿sí? Que les acabo de comentar. Bueno, voy a leer un poquitito como para tener más tiempo para después poder charlar algunas cuestiones. Ilse Fuscova básicamente es una activista lésbica, fue una artista autodidacta, fotógrafa, que durante los años 50 hasta los años 60 salía con su cámara a tomar fotografías en la calle. Luego por cuestiones personales abandona la fotografía, pero ya les digo, siempre como autodidacta, y a finales de los años 70, en una crisis muy fuerte que ella va a tener personal, toma contacto con el feminismo. Y va a decir lo siguiente:
el feminismo me salvó la vida, me hizo ver que las cosas que estaba viviendo, la profunda descalificación, falta de apoyo en la vida doméstica, familiar, era parte de un sistema, y cuando descubro eso, salgo de una profundísima depresión. Yo tengo clara conciencia que ponerme en contacto con esta ideología, que explica lo que sucede con todas las mujeres, me salvó la vida. Ilse toma contacto, digamos, con el movimiento de liberación femenina, se llamaba así en el año 79, todavía en dictadura, y en el año 82 vuelve a tomar su cámara fotográfica y, muy influida por lecturas que había tenido con este movimiento, más por su suscripción a la revista Miss, que era una revista estadounidense muy importante donde aparecían muchísimas notas feministas y de una fuerte tendencia feminista, y a la revista Women of Power, de las cuales ella estaba suscripta, va a comenzar a leer sobre el tema de la diosa, sobre el tema de la espiritualidad femenina, y muy en una línea en relación al pensar la espiritualidad de las mujeres y a pensar que en realidad, digamos, esta idea de divinidad puede o debe estar vinculada con lo femenino, comienza a desarrollar esta serie de fotografías con una modelo. No es un autorretrato, sino es una modelo que ella contrató, y mientras paseaba un día por la feria, por el mercado, ve un zapallo cortado. El zapallo es ese vegetal, no sé cómo le dicen acá, calabaza. Calabaza, bueno, esa calabaza cortada por la mitad, y hace una relación directa con el órgano femenino, con el cuerpo femenino, el interior, y contrata esta modelo y comienza a hacerla jugar, a moverse con ese zapallo, y va a hacer una serie de 7 fotografías, en donde esta fotografía en blanco y negro, el resto, las 6 restantes, están a color. Esta en particular, por eso la pongo, fue seleccionada en un concurso fotográfico en Alemania, y durante los años 80 itineró en una muestra fotográfica sobre fotógrafas mujeres que desarrolla el gobierno alemán en Alemania, ¿sí? Les muestro varias de esta serie. La serie estaba acompañada por una poesía en donde Ilse, escrita por Ilse, en donde ella planteaba que la mujer era la dueña de su fertilidad, que era fértil con su cuerpo. El cuerpo femenino tenía esa fuerza, para Ilse tiene una fuerza muy grande, fértil, pero fértil no solo en relación con la procreación, sino con la cabeza, ¿sí? Con la energía, con el pensamiento, con la inteligencia de las mujeres, y eso era lo que ella quería rescatar. Ella dice lo siguiente: les voy a ir alternando en toda la plática con citas de las propias artistas que estoy mostrando, ¿no? Artistas activistas. Ella dice: la mayoría de las mujeres en la cultura occidental nos vemos a través de la mirada distorsionada de una sociedad dominada por varones. Esto lo escribe en un libro que publica en los años 90 que se llama Amor de Mujeres. Esto es verdad para todo nuestro ser, y muy especialmente para la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo. Yo pienso que el cuerpo de la mujer es objeto de deseo del macho, que ese cuerpo le fascina y también le da miedo. Sin embargo, el cuerpo desnudo de la mujer, sin las contorsiones de la seducción, es una imagen prohibida. La desnudez del cuerpo de la mujer es un derecho que nos es absolutamente negado. Y es lo que ella se va a plantear en Recuperar. O sea, cómo desde la fotografía puede haber una recuperación de la desnudez del cuerpo femenino, hecho por una fotógrafa mujer, sin caer en los estereotipos brutales que la publicidad y los medios de comunicación se encargaron de difundir desde los años 60 de una manera feroz, al menos en Argentina y Brasil, que son los 2 casos que yo más conozco. Feroz. O sea, para venta desde
pasta de dientes, hasta zapatos, una mujer desnuda. Y esto fue algo con que las feministas de los años 70 reaccionaron muy fuertemente, y en los años 80 van a ver que continúa esto, ¿no? Que es el contexto temporal donde se sitúan estos trabajos. Estos trabajos se realizan en el 82 y se vuelven a exhibir en el año 83. La fotógrafa, la modelo se iba moviendo, iba, articulando su cuerpo como quería ella, con esa calabaza ahí, y Ilse aprovechaba y le iba sacando diferentes fotos, ¿no? De las cuales selecciona estas 7 fotografías. Bueno, ya con el regreso democrático, en el año 83, va a haber una situación en la cual voy a hablar dentro de un ratito, que es que se funda Lugar de Mujer, que fue un espacio muy importante para el desarrollo del feminismo y de las artistas y activistas feministas. Eso voy a hablar en un momentito. Pero el caso es que Ilse va a mostrar ahí, en el año 83, toda la serie El Zapallo, en Lugar de Mujer. Y luego, dentro del Lugar de Mujer, comienza a haber una convocatoria en el año 87, como ven aquí, donde Ilse va a decidir salir a la calle a desarrollar fuertemente el activismo. Acá hay varias situaciones que se van entretejiendo dentro de lo que sería el feminismo en este momento en Argentina, especialmente en Buenos Aires, que es donde se sitúan todas estas acciones y todas estas artistas. Y es que con la recuperación democrática se empiezan a articular diferentes grupos feministas, algunos enmarcados dentro de agrupaciones políticas de izquierda, cosa que no había pasado con las feministas de los 70, que no, estaban articuladas directamente con partidos de izquierda. En los 80 sí, va a haber feministas más vinculadas con la izquierda, feministas independientes, y todas buscan que haya cambios reales en las mujeres, ¿no? Argentinas. Van a seguir con varias banderas que venían de los años 70, como es el aborto, que es una bandera que todavía, no se ha logrado. Cuestiones que tienen que están ligadas directamente con la domesticidad, el pago al trabajo doméstico, las guarderías para niños y niñas, etcétera, etcétera, que sí se van a ir consiguiendo. Otras cuestiones como el divorcio, que sí se alcanza, la lucha por la patria potestad, que sí se alcanza. O sea, varias situaciones donde estas diferentes agrupaciones feministas van a ir conquistando. Esto va a ser constante hasta más o menos 1988, donde se va a conformar, la Secretaría de la Mujer, y donde se empieza el feminismo fuertemente activista, de salir a la calle, de ir a manifestaciones, de celebrar el 8 de marzo con reivindicaciones muy fuertes y demás. A partir de los últimos años de los 80 y ya los 90, empieza a decaer fuertemente el activismo gracias a muchas conquistas que las feministas creían que se habían alcanzado y por la intervención de ONGs, y entendemos ya este periodo como un momento de institucionalización de los feminismos, ¿no? Ya los 90. Ilse, muy contraria a toda esta situación. En el año 85 ella va a participar de los encuentros latinoamericanos y del Caribe que se hacen en Brasil, en la ciudad paulista de Bertioga, y ahí se descubre, ella dice que se descubre lesbiana, se enamora de una feminista española que es muy reconocida en la actualidad, que es Empar Pineda. Y cuando vuelve, ya estaba, Ilse se había casado, tenía una familia, ya para entonces se había divorciado, se reconoce lesbiana y comienza primero a desarrollar un fuerte activismo feminista y luego ya va a ser un activismo lésbico.
En este primer momento del grupo feminista de denuncia, ella dice que dentro del lugar de mujer, de esta casa, espacio donde se articulan diversas feministas, había pedido de que era, por el avance de los casos de violación, era muy importante salir a la calle y denunciarlos. Y dicen que la acompañan solo 2 feministas del lugar de mujer, y entonces lo que hacen es, digamos, es pararse en una esquina que en los años 80 era muy transitada porque había muchos cines y, digamos, la gente a las 5 o 6 de la tarde un sábado o un domingo estaba ahí. Entonces a esa hora se paraban Ilse Fuscova, Josefina Quesada, que es otra de estas integrantes del grupo feminista de denuncia, y Adriana Carrasco, ellas 3, se paraban y con el gesto feminista y unas pancartas que llevaban colgadas en sus cuerpos, aguantaban todo tipo de situación, desde escupidas, piedra, quejidos, gritos, etcétera, etcétera. Como se perdió el archivo documental de estas que yo les llamo activismo directo en la calle, ellas ni sabían que se llamaba así. O sea, ellas salían por una urgencia, no se ponían a pensar voy a hacer algo de activismo. No, salían porque estaban desesperadas por los casos de violación, de violencia arriba de los transportes públicos, etcétera. Se paraban y aguantaban todo eso. Y esto lo hicieron a lo largo de 2 años, del 86 al 88. Como se perdió ese archivo fotográfico, un grupo de activistas visuales feministas, que se llaman Mujeres Públicas, me regalaron este dibujo para que yo cada vez que hable de este grupo le pueda mostrar a la gente más o menos la descripción que hacen Ilse y Adriana Carrasco. Josefina Quesada ya murió. Dado su cada vez más fuerte activismo y su urgencia de denunciar, Ilse comienza a plantearse también otros tipos de denuncia y otros tipos de voces. Entonces, para el año 87-88, con este mismo grupo de compañeras y con otras compañeras que comienzan a sumarse, empiezan a tener la necesidad de plantearse, no como feministas solamente, sino como lesbianas feministas, y empezar a crear una genealogía lésbica, a reconocer una voz propia que es diferente a la de las mujeres heterosexuales, y a reconocer que tienen derechos humanos que le corresponden y que los van a pelear en la calle. Prácticamente todos los años 80, la lucha va a ser por el reconocimiento de la despatologización de las homosexualidades, y entre ellas el lesbianismo, y el reconocimiento de que no son anormales ni son enfermas o enfermos. Y en los años 90, el eje va a cambiar y va a ir por la búsqueda de los derechos jurídicos. Cambia el eje. O sea, los 80 es la calle y el cuerpo en la calle. En los 90 el eje va a cambiar. Ilse Fuscova, junto con un varón, ya voy a recordar el nombre, pero ahora estoy como muy concentrada en ella, pero ya lo voy a recordar, ya me acabo de acordar, Jáuregui. Con Carlos Jáuregui, Ilse Fuscova en el año 92 consiguen, en junio del 92, que se haga la primera marcha del orgullo gay en Buenos Aires. El 99% de las personas que participaron en esa marcha iban con máscaras. Ilse Fuscova y Carlos Jáuregui, de lo cual Carlos acaba de tener, digamos, parece un hecho, una anécdota, pero no la es en el nivel de homofobia que estamos viviendo. Tiene una una estación de metro en Buenos Aires que se llama Carlos Jáuregui, en donde se muestra toda su lucha.
y espero que en algún día esté la de Ilse. Ellos fueron a cara descubierta y eso les trajo consecuencias muy graves, a todo nivel, a nivel personal, con amigas, con amigos, con trabajos, a todo nivel. O sea, no era fácil, no es fácil hoy, en el año 92, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, a partir del año 88, ella decide que ese activismo va a ser un activismo lésbico y comienza a escribir, junto con Josefina Quesada, Adriana Carrasco, los cuadernos de existencia lesbiana, que es lo que tienen aquí, que este es el documento en crudo, por supuesto les traigo el crudo, esto se fotocopiaba, se mimeografiaba, como se decía entonces, y se distribuía. Los cuadernos de existencia lesbiana, ahí estoy pasando un librito que es posterior, que es de los años 90, es una publicación que se llamó Safo, y ahí ella escribe esto que les voy a leer, que lo había escrito antes, lo había escrito en este periodo, ¿sí? Dice, en Argentina, esto es hacia el año 88, en Argentina la homofobia, odio al homosexual, es tan fuerte que un político puede declarar, preferiría que mi hijo muera de cáncer antes que fuera homosexual. Esto se hizo en una entrevista pública a un político, en la televisión. A nadie se le movió un pelo, todo el mundo dijo, y claro, o sea, esto, ¿no? Esto estamos en el año 88. Bueno, junto con el grupo que ella, era un grupo de reflexión lésbica que se organizaba en casa de Ilse, eran varias compañeras, con las que sacaban los cuadernos de existencia lesbiana, ahí les muestro más. Acá se tradujo a Adrián Rich, se tradujo, digamos, a Teresa de Lauretis. Ilse es de origen alemán, habla perfectamente alemán, que es su lengua materna, y habla inglés. Entonces ella tuvo mucho contacto con los movimientos lésbicos alemanes y con Estados Unidos, donde viajó varias veces, y en el año 88 está ahí el discurso, que no se los voy a leer, pero en el año 88 ella habla en la marcha del orgullo gay de San Francisco por las latinoamericanas, ¿no? Como una lesbiana latinoamericana. Este grupo de reflexión va a leer un libro que para las lesbianas de la Buenos Aires de los 80 fue muy importante, que fue el informe Haidt, escrito por esta estadounidense Sherry Haidt, que en el año 76 hace una serie de encuestas en donde pregunta, las típicas encuestas estadounidenses sobre el tema de la sexualidad, que es una metodología de trabajo estadounidense muy frecuente desde los años 50 en adelante, pero Sherry Haidt entrevista a lesbianas. Las lesbianas se pronuncian como lesbianas y cuentan varias situaciones del amor lésbico. Y una de esas situaciones que cuentan es que pueden tener relaciones sexuales sin ningún problema estando, digamos, con la menstruación. Y entonces, a partir de esa descripción que hacen estas lesbianas anónimas en el informe Haidt, el grupo de Ilse Fuscova decide hacer una serie de fotoperformance en donde, digamos, bajo la menstruación, comienzan a pintar sus cuerpos y otras del grupo iba tomando fotografías. Esto fue en el año 88, ya finales del 87. Les paso cómo es la serie. Y les leo lo que plantea Ilse Fuscova, que tiene que ver con su concepto de lesbianismo, y ese concepto de lesbianismo está totalmente relacionado con una estadounidense que estuvo en la Argentina, que Ilse tradujo, que fue muy publicada en los cuadernos de existencia lesbiana, que es Charlotte Bunch. Y ella, Ilse dice, lesbianismo refiere a la posible, grande, profunda amistad entre mujeres.
toda gama de lazos pueden unirnos: simpatía, solidaridad, erotismo, ideales de justicia, la lucha concreta por una causa. Estas amistades pueden no necesariamente incluir la atracción amorosa. Lesbianismo es hoy una utopía liberadora de la servidumbre afectiva, sexual, económica, procreadora que las mujeres sufren en el patriarcado. La teóloga Mary Hand opina que solo la amistad entre mujeres derrotará este sistema injusto y autoritario. Como verán, tienen una base muy profunda de estudio de la espiritualidad. Y en el grupo de lesbianas de Ilse Fuscova había varias que eran teólogas. Y se discutía mucho el tema de lo espiritual y sobre todo de la diosa. Por eso van a ver que Adriana Carrasco, que es la persona que está aquí, que ahora la señalo, aquí, amplío, tiene una cruz. Ninguna renegaba de su fe. Al contrario, o sea, planteaban una interpretación lésbica de la fe, ¿no? o de la espiritualidad, ¿sí? Entonces es Adriana Carrasco y Vanessa Ragone, que es otra de las integrantes de este grupo de reflexión lésbica. Y así hay una serie de 5 fotografías, muy influidas también por los conocimientos del arte que tenía el grupo. Los cuadernos de existencia lesbiana tenían, o sea, dan cuenta de muchísimas imágenes de a lo largo de la historia del arte y da cuenta también de muchas amistades entre poetas y artistas mujeres que fueron, por supuesto aparece Sor Juana Inés de la Cruz desde el minuto 0 de los cuadernos de existencia, porque hablan de esta amistad, de estos vínculos que pudieron o no haber habido sexo entre ellas, pero que para la interpretación del grupo de cuadernos de existencia lesbiana hablaba del lesbianismo. Porque el lesbianismo para este grupo es una posición política frente a la opresión patriarcal, ¿sí? Después, si hay sexo o no lo hay, no les interesa, o sea, no va por ahí el tema, ¿sí? Y por supuesto van a traducir a Monique Wittig y van a plantear, al igual que Wittig, que las lesbianas no son mujeres, es otra cosa, porque no están, la mujer está, digamos, atravesada por esa opresión del patriarcado. Las lesbianas se desvían, toman una ruta diferente, como diría Butler, fugan, o Derrida, fugan, es una fuga que se ejerce del patriarcado, es otra cosa. Entonces fue muy, muy importante estos años la traducción de esos textos, la reflexión entre el movimiento lésbico y en paralelo, en Lugar de Mujer, que fue este espacio que ahora después les voy a comentar un poquito más con detenimiento, se empieza a armar otro grupo de lesbianas donde van a charlar, discutir y plantear también diferentes visiones del lesbianismo, pero sí con algo en común junto con el grupo de los cuadernos de existencia lesbiana, que era la necesidad de una voz y de una historia propias. Y van a sacar un boletín más pequeño y con menor tirada y menor cantidad, porque fueron alrededor de 2 números, que se llamó Codo a Codo, pero que también es muy importante como documento de esta necesidad de existencia, como decía Ilse, de existencia lesbiana, o sea, de decir, estamos aquí, existimos, somos también parte de los movimientos de mujeres y de esta sociedad y de esta historia que vivimos en conjunto, ¿no? Y con esto cierro el capítulo de Ilse para pasar a la otra fotógrafa. En los años 80, en Lugar de Mujer, se hacen algunos talleres, ahora voy a hablar de ellos. Un taller especialmente diseñado por Alicia D'Amico y Liliana Mizrahi sobre violencia, y Ilse Fuscova representó la violencia así, ¿no? Con la boca obturada.
Y si bien en su momento ese taller se planteaba, bueno, cómo se vive o cómo se siente la violencia en el cuerpo, no tenía que ver especialmente con una mirada hacia el lesbianismo, sí me gusta interpretar esta imagen de Ilse Fuscova como esa sensación que tenía Ilse y muchas lesbianas de la violencia por callar sus voces dentro de los movimientos de mujeres de la Buenos Aires de los 80 y 90 también, porque las propias feministas no permitían que las lesbianas se expresaran como tal. Entonces, esto es algo muy importante, no es que la sociedad y las feministas sí, no, era las feministas y la sociedad que no permitía que las lesbianas se expresaran como tal. Fue un tema muy duro dentro de los feminismos de los años 80 y 90, y también dentro de algunos feminismos actuales, porque hay ciertos retrocesos que son brutales, que estamos lamentablemente viviendo. Bueno, vamos a pasar a otra fotógrafa, artista, que no tiene este carácter de activismo tan claro como sí lo planteó Ilse Fuscova. Ilse Fuscova era una activista. La fotografía, los collages, la obra artística de ella la hizo al margen. Lo primero era su activismo. Mientras que Alicia D'Amico fue una de las más grandes fotógrafas que tuvo la Argentina, o sea, tiene series dedicadas a escritores y escritoras de los años 60, no sé, paisaje, fotografía abstracta, o sea, de una calidad indiscutible. Fue una de las primeras fotógrafas, junto con, por ahí les suena, Sara Facio, que desarrollaron un editorial del fotolibro latinoamericano maravillosa que se llamó La Azotea, junto con Cristina Oribe, otra fotógrafa guatemalteca que vivió en la Argentina hasta hace muy poquito, que ya falleció. Y, digamos, el reconocimiento a nivel internacional de Alicia D'Amico como fotógrafa es indiscutible. Lo que pasa que toda su serie dedicada al lesbianismo, a la fotografía feminista y a la fotografía en relación a la investigación sobre las identidades sexogenéricas, siempre lo mantuvo muy, digamos, al margen, no al margen de, ¿cómo explicarlo? No al margen de la obra, para ella era obra, pero no lo expuso demasiado. O sea, fueron expuestos estos trabajos muy poquitos en espacios feministas. O, por ejemplo, varias series de fotografías tomadas en sus talleres eran expuestos en los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe en Lima o en México, pero en ese contexto. No salieron, no, digamos, traspasaron al ámbito del sistema de las artes. O sea, no hubo muestra de Alicia en un museo sobre estos trabajos que yo les voy a mostrar, ¿no? Sí de su obra fotográfica más tradicional, eso sí. Bueno, esta es una pieza fotográfica. En los años 80, entonces, al final de la dictadura, cuando nuestra dictadura ya estaba muy débil a raíz de la Guerra de Malvinas, muy al final de la dictadura, se comienza a rearticular los movimientos feministas. Y antes del inicio de la primera presidencia democrática de este periodo, que fue la de Raúl Alfonsín, en diciembre ya del 83, en agosto de 1983, unos meses antes, un grupo de feministas juntan dinero de sus bolsillos y alquilan un espacio en un centro muy importante de Buenos Aires, que es la calle Corrientes, junto con Pueyrredón, y ahí alquilan este espacio que se llamó Lugar de Mujer. Y comienzan, que fue un espacio pluralista, donde se van a reunir feministas y no feministas, pero solo mujeres, a discutir, a plantear cuestiones que tienen que ver con las mujeres, a reorganizar la lucha por los derechos, digamos, por el aborto, por esto que yo les comenté, el divorcio, la patria potestad, etcétera, etcétera,
a salir nuevamente a las calles en el primer 8 de marzo en democracia que hubo en el año 1984 y a pasar ciclos de cine, debate, discusión, había espacios para exposiciones artísticas, fotográficas, pinturas, esculturas, etcétera, etcétera. O sea, fue un espacio donde la cultura de las mujeres circuló con mucha fuerza y se hizo política desde ahí. Esto va a ser constante hasta el año 88. En el 88 ya va a quedar eclipsado por una temática que fue la de la violencia de género, pero sobre todo articulado a través de la agenda de las ONGs. Entonces perdió la fuerza activista, la espontaneidad, y muchas feministas que eran maravillosas y que actuaban desde ahí comenzaron a irse y a hacer sus historias propias, ¿no? Alicia D'Amico decía en el año 84: creo que uno de nuestros mayores logros ha sido desnudar y remarcar la falacia del discurso masculino sobre justicia, democracia e igualdad que atañe siempre de manera unilateral a los géneros. Tenemos claro que aspiramos a lo mismo y que si ninguno de los géneros ha logrado democracia, justicia e igualdad, las mujeres siempre lo hemos sufrido en mayor grado. Queremos un cambio y conseguirlo no será fácil. Tendremos que expresarlo desde una nueva ética y desde una nueva estética. Este concepto desde una nueva estética es una nueva estética que involucra a las lesbianas. O sea, no es una nueva estética que es una estética feminista. Es una estética feminista que involucra a las lesbianas, que es algo por lo que ella va a analizar y va a pelear, ¿no? Vamos a ver. Ella va a, primero, como Ilse Fuscova, va a preocuparse por una mirada femenina, que era algo muy de la temática de los 80. ¿Existe una mirada femenina? ¿Existe un arte femenino? ¿Existe? O sea, pero eso era una pregunta que no es lo mismo hacérsela hoy que hacérsela en los años 80. Hoy ya tenemos cientos de bibliografía. En los 80, estas mujeres comienzan a plantearse si pueden salir por algún lado del estereotipo creado por el patriarcado sobre las mujeres, sobre la imagen femenina, sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces ella comienza a desarrollar una serie de talleres junto con psicólogas, con dos psicólogas, primero con Graciela Sicos y después con otra psicóloga que es la que estamos viendo aquí, que es Liliana Misraji, en donde comienzan a partir de técnicas que venían del psicodrama, que empiezan a llegar a la Argentina por estas psicólogas y por exiliadas que comienzan de a poco a llegar al país, comienzan a trabajar con objetos, con movimientos, digamos, de libertad física, en el sentido digamos, se armaban grupos, las mujeres se expresaban físicamente, se les daba permiso a expresarse físicamente, tomaban objetos para, digamos, ir transformando su físico, su, digamos, estética, y luego cuando desarrollaban, digamos, una estética con la que ellas se sentían que el interior y el exterior estaban unidos, estaban en común acuerdo, ¿sí? Expresaban su interior a través de esa figura que habían logrado con telas, con sombreros, con zapatos, con diferentes objetos que llevaban Alicia y Graciela Sicos o Liliana Misraji. Ahí Alicia le tomaba una serie de fotografías. Esto se hacía en varias sesiones, ¿no? Y la última sesión, que era una sesión muy larga, cada una de ellas iba enfrentándose con la imagen con la imagen fotográfica que Alicia D'Amico les había tomado y respondiendo qué era lo que habían sentido y por qué esa imagen era la que las identificaba. En el año 82 comienza a hacer estos ejercicios. En el año 83 va a Liliana Misraji, que había participado en uno de esos ejercicios,
va a mostrar esta imagen, ¿no? Es como la primera imagen de Liliana Mizrahi sintiendo ella, expresando a través de su propia imagen lo que ella sentía en ese momento. Esto dice Alicia D'Amico. A fines de 1982 comencé una serie de trabajos a partir de la mirada femenina y su traslado a la fotografía. Los objetivos son múltiples. El primero de ellos, desarrollar la hipótesis de que existe una mirada femenina. Ese mirar desde nuestra interioridad de una manera nueva puede dar como resultante una nueva estética que redefine el concepto de belleza existente. El segundo objetivo es utilizar exhaustivamente la imagen fotográfica como vehículo de conocimiento y de autoconocimiento. Este autoconocimiento incluye el concepto de concienciación, o como dicen en México, concientización, ¿sí?, que viene del feminismo de los años 70, del feminismo radical, ¿sí? Tomar conciencia de lo que uno es, de lo que uno siente, de lo que uno quiere hacer, de las barreras que traban a una, digamos, en las decisiones que una quiere tener, uno, etcétera, ¿no? El segundo objetivo es utilizar exhaustivamente la imagen fotográfica como vehículo de conocimiento y de autoconocimiento. Para ello, trabajar con la propia imagen, retratos, es esencial por ser el referente directo de nuestra identidad. En ese sentido, la fotógrafa trabajó junto, como yo les había comentado, con Graciela Sicos y Liliana Mizrahi por medio de talleres que focalizaron en estas búsquedas. Este es uno de los primeros talleres. Aquí hay 4 imágenes, también resultantes de ese primer taller del año 82-83, que ella luego va a publicar en un periódico feminista que se llama Alfonsina. Y aquí aparece una crítica cinematográfica muy importante, profesora que murió hace muy poco, que se llamó Ana Amado, que vivió en México, una exiliada acá en México, y diferentes figuras, como por ejemplo esta mujer Susana, que solo sabemos que se llama Susana, o la misma Liliana Mizrahi, experimentando también uno de estos juegos de rol, que es como lo llamaban, en donde jugaban con objetos, con pintarse la cara, o sea, hasta conseguir una imagen que diera cuenta del interior de cada una. Me voy a detener en esta. Esta es una serie fantástica, que aparte son muchas más fotografías que estas dos que seleccioné, pero que bueno, por el tiempo que tenemos, no sé cómo voy de tiempo, díganme porque me puedo quedar a vivir acá hablando, ¿eh? Ojo que soy peligrosa con eso. Ustedes como una hora. Llevo como una hora y tengo media hora. Más o menos, ¿no? Vale. No vamos tan mal. Bueno, aquí lo que se hace es, se planifica un taller sobre violencia en lugar de mujer, que lo dictan Alicia D'Amico y Liliana Mizrahi. Pero antes de, imagínense ustedes el año 84, ¿no? En Argentina. Ahora voy a contextualizar eso también. Antes de planificarlo, deciden probarlos ellas al taller. Primero lo prueba Liliana Mizrahi, porque en el año 84, a un año de haber regresado de la dictadura, o sea, de haber iniciado la democracia, después de las torturas brutales que hubo en la última dictadura militar nuestra, del secuestro de personas, de la apropiación de niñas y niños, del parir en cautiverio, de la violación sistemática a las mujeres, que no era el mismo tipo de tortura que se le hacía a los varones ni a los homosexuales varones. Había una diferencia muy notable, digamos, en eso. Las lesbianas, como suele suceder, no fueron vistas, entonces se las violaba como mujeres. Si no, también hubiera habido una sistemática violación específica. O sea, ese tipo de cosas, en el año 84 hacer un taller de violencia no era nada sencillo. No era nada sencillo. Entonces, deciden probarlo ellas. Y Liliana había encontrado una serie de rollos de hilo sisal y comienza como a hacer todo el protocolo
que llevaban en los talleres. Es un protocolo largo, por eso no lo comento, porque no sé si hay mucho interés en que comente paso a paso, pero tenían un protocolo largo, había un precalentamiento, bueno, toda una serie de actividades. Los talleres eran varios días, no se hacía esto en un solo día, o sea, esto llevaba un tiempo, y empieza desesperadamente a enrollarse con el hilo sisal el cuerpo, especialmente el rostro y la boca, y con un cierto peligro la nariz. Mientras ella está enrollándose, Alicia D'Amico le iba tomando fotos. Les voy a leer un poquitito lo que dice Liliana Mizrahi, que está viva y con la que yo he trabajado y sigo trabajando constantemente, ¿no? Dice: yo multipliqué la violencia en la foto. Me compré un rollo de hilo sisal para hacer algo, no sabía muy bien qué. Los personajes surgían en el momento. Aquí salió esto. Alicia me dejaba hacer, no participaba para nada en mis personajes. Ella después me acomodaba, pensaba en la luz, el encuadre, me iba moviendo hasta que conseguía un punto de vista que la convencía, que le gustaba. En una primera lectura, esto lo escribí yo, pero lo voy a leer para que ustedes lo vayan viendo. En una primera lectura atravesada por el momento postraumático que la Argentina vivía, la performance nos trae el recuerdo de algunas metodologías de secuestro de personas y de torturas implementadas durante el terrorismo de Estado. Esto les comento, era muy frecuente que a la gente se la atara, se la maniatara y se las metiera en el baúl de un coche especial en donde entraba un cuerpo de una persona, que era el Ford Falcon. Y el Ford Falcon verde militar era clarísimo que era un secuestro de terrorismo de Estado. Entonces, bueno, en un primer momento esto claramente alude a eso, ¿no? En las fotos performance de D'Amico Mizrahi encontramos una alusión clara a la violencia. El cuerpo maniatado recuerda el momento del secuestro de personas durante el gobierno de facto. Sin embargo, no debemos olvidar que las mujeres secuestradas, esto que yo les comentaba, sufrían un tipo de tortura diferenciado. Es por ello que este tipo de imágenes tienen otras connotaciones dentro del contexto argentino. O sea, en el contexto internacional, desde los años 70, que se hacen performance en donde las mujeres se llenan de hilo el rostro, como puede ser Cecilia Vicuña, o el cuerpo. O sea, esto no es algo nuevo para el contexto de la vanguardia artística, ¿se entiende? Pero en Argentina, si uno cruza situación política con el contexto en donde se dan estas piezas, es brutal la pieza en sí, ¿sí? En el contexto de la experimentación de lo que hacían las artistas en los 70, no. Pero en la Argentina, en los años 80, maniatarse el cuerpo así tiene otra interpretación muy fuerte. Sin embargo, también podemos hacer una segunda lectura, basada en la biografía de Liliana Mizrahi. Por entonces ella estaba comenzando a cuestionar el sistema de la heterosexualidad obligatoria, permitiéndose sentir y vivir el deseo hacia una mujer. Salir de esas ataduras determinadas por el sistema de la heteronormatividad compulsiva, romper con los mandatos de género, no fueron tarea fácil y quizás estuviera personificando estos cambios de su vida. No fueron tarea fácil, yo esto se los voy a comentar, quedó sin trabajo, absolutamente sin trabajo. O sea, cuando se enteraron, más allá de su familia, que ella estaba teniendo una relación lésbica, quedó sin trabajo. Nadie le daba, no solo le echaron, sino que nadie le daba trabajo. Mi interpretación que de esos hilos que atraviesan el cuerpo de las protagonistas simbolizan las barreras coercitivas que condicionan al deseo. Si bien Mizrahi y D'Amico reflexionan sobre la violencia, también lo hacen sobre el deseo. La filósofa Judith Butler, quien se propone continuar con la aseveración de Beauvoir en El segundo sexo, señala:
Beauvoir sostiene rotundamente que una llega a ser mujer, pero siempre bajo la obligación cultural de hacerlo. Y es evidente que esa obligación no la crea el sexo. En su estudio no hay nada que asegure que la persona que se convierta en mujer sea obligatoriamente del sexo femenino. Monique Wittig, en su obra Las guerrilleras, había profundizado en el constructo de mujer, señalando que no hay nada que indique que la persona que se convierta en mujer desea un varón, ya que puede desear otra mujer. Entonces, aquí se juntan dos violencias, según mis interpretaciones. La primera, la del terrorismo de Estado, que esto es una imagen que claramente una argentina, argentine le trae a la mente. La segunda es la de la patologización del lesbianismo, ¿no? Aparte de la homofobia constante que había y que sigue habiendo, pero digamos que había más brutalmente en la Argentina en esos años. Esta es otra imagen del taller, para que ustedes vean que el taller era fuerte. O sea, esta mujer hace una performance en donde ven que necesitaba que las compañeras del grupo le empezaran a arrancar la ropa, ¿no? Y era lo que sentía ella frente a, digamos, lo que se sentía internamente, absolutamente maniatada, forzada, violentada, etc. Bien, esta serie de fotografías la van llevando de a poquito, lentamente, a una serie que realizan en soledad Mizrahi y D'Amico, que se llamó Pies desnudos, y que consistió en un día en el jardín de D'Amico, en donde ella desnuda fue posando entre diferentes plantas, árboles de su jardín. D'Amico le fue tomando fotografías. Mientras tanto, D'Amico iba investigando en un deseo lésbico que se pudiera representar a través de la fotografía. O sea, a partir de esa necesidad de una mirada femenina, de a poco comienza a investigar sobre la mirada lesbiana. O sea, una lesbiana mira a otra lesbiana de la misma manera, es la misma representación que puede hacer una fotógrafa mujer heterosexual de una lesbiana o de un heterosexual. O sea, empieza a haber diferentes series de preguntas que D'Amico se va a hacer y que tienen que ver con este bucear en el deseo lésbico, y a partir de Liliana Mizrahi se desarrollan esta serie de fotoperformance en donde muy refinadamente, o sea, de una manera refinadísima, uno va observando esos puntos de vista que toma, digamos, Alicia D'Amico para fotografiar el cuerpo de Liliana Mizrahi. Les voy a pasar algunas. Miren esta, por ejemplo. No sé si se puede apagar todo. No se puede apagar todo, ¿no? No, porque no me van a poder filmar. Ajá. Pero en realidad estas fotografías es para verlas así con toda la luz apagada. D'Amico tenía la certeza de que el deseo lésbico debía y podía constituir un imaginario visual que diera cuenta de las disidencias sexuales. Es por ello que no quiere modelos posando, sino la circulación de un deseo genuino, ¿sí?, que expusiera la diferencia histórica de las lesbianas. Ese deseo genuino tiene que ver con que en ese momento ellas eran pareja. Entonces, aquí es donde por primera vez comienza a experimentar esta situación de un deseo real hacia la figura que se está fotografiando, ¿no? Como para investigar en particular. ¿Quieren que pase en lo anterior? ¿Qué les parece? Fíjense el cuerpo, cómo va la luz, cómo contrasta con la vegetación, ese cuerpo que parece esa piel sedosa en contraste con la vegetación, con la corteza del árbol. Bueno, les voy pasando. Esta otra fotografía en donde el rostro no aparece. El rostro aquí es algo como que se insinúa en algunas partes de la serie.
La serie es larga, yo solo les traje estas 3 porque si no, digamos, da como para hablar un rato largo de cada una de las piezas. La verdad que da para hablar mucho. Acá con el gato esta obra es fabulosa. Y entre la vegetación sensual y el cuerpo de Liliana, y bueno, la verdad que es una serie maravillosa. Pie Descalzo fue un ejercicio fotoperformático que reflexionó sobre el deseo lésbico un año antes de iniciar la serie de desnudo de parejas lesbianas. A nivel internacional, el lesbianismo se mantuvo en los márgenes del discurso y las prácticas artísticas hasta prácticamente los años 70, momento en el que emergieron voces que reclamaron derechos para las lesbianas. Esto un poquito lo digo para ponerlo en contexto. Recién en el año 1977, de la mano de la historiadora del arte estadounidense Arlene Raven, se conforma lo que se llama el Lesbian Art Project, que fue un proyecto colectivo en donde aparece ahí la creación específica de lesbianas. Y la necesidad de que aparezcan sus voces desde otro lugar, no dentro desde el arte feminista, sino desde el arte lésbico, directamente. Esto está en relación con un lema que fue muy fuerte para el feminismo radical, que fue así el lema. El lema fue Our Body, Our Her Story. O sea, transformaban las estadounidenses la history en her story. Ese her story fue el disparador de que las feministas comenzaran a buscar una historia propia de las mujeres. Pero menos de una década después de ese lema, que fue un lema enunciado hacia el año 68, 69, ya en el 77, las feministas estadounidenses lesbianas estaban diciendo: tenemos también derecho a una historia propia, ¿no? Una historia lesbiana. Y en ese sentido, esta serie en Argentina, realizada por una fotógrafa lesbiana como Alicia D'Amico y un intelectual. Alicia D'Amico tenía una biblioteca feminista de las más importantes de la época, sabía lo que estaba haciendo, o sea, ella sabía lo que estaba acá proponiendo, claramente. A finales de los años 80, comienzan a desarrollarse ya con fuerza los encuentros lésbicos, feministas, latinoamericanos y del Caribe. El primero va a ser en el 87 aquí en México, después va a haber diferentes encuentros, uno en Argentina, porque no se pudo hacer en Brasil. Me trae diferentes sentimientos actuales, horribles. Hubo otro en Perú, bueno, hubo diferentes encuentros. La cuestión es que Alicia comenzó a desarrollar una serie de talleres muy del estilo de los que yo les acabo de comentar, específicamente en los encuentros lesbianos de América Latina y del Caribe. En el año 90 fue el primero que se desarrolla en Mar del Plata, en Argentina, y ella realiza esta serie de desnudos. Les voy a leer un poquito lo que ella comenta, para que vean lo que planteaba. Dice: estas imágenes forman parte de una serie fotográfica de parejas femeninas, tema que prácticamente no ha sido abordado en la fotografía argentina. Las modelos no son profesionales, sino parejas en la vida real. Pienso que es la única manera de abordar el tema para que no pierda ternura ni autenticidad. Una sola de las fotografías ha sido publicada en un pequeño formato para una revista de fotografía, dadas las dificultades que tropezamos gracias a una moral hipócrita que permite violaciones, violencia y asesinatos en los medios, pero no acepta la realidad de las minorías. Pienso que las minorías son sencillamente eso, minorías que forman parte de un todo y que hacen a la totalidad de la especie humana. No se conoce existencia humana sin diversidad y esa precisamente es su riqueza. Había varias sesiones en donde, bueno,
entraban en calor, comenzaban a desnudarse, o sea, hacían una serie de ejercicios por los cuales comenzaban a desnudarse y luego iban adoptando diferentes posiciones. Ustedes tengan en la cabeza las pinturas con las que yo empecé, ¿vale? Porque la idea es esta idea de lo que era la vanguardia para el mundo del arte, ¿no? Esto no existía, no existe, o sea, es hasta difícil exponerlo hoy. Piensen lo que es esto. Esa es una de sus fotografías más queridas por ella. Esta sí la exhibió, bueno, está en una galería de Buenos Aires, su galería, que es la Galería Vasari. Y hay otras que son como más difíciles, ¿no? Y más difíciles de mostrar también porque no se pueden mostrar así nomás. O sea, hay que pedir permisos a las protagonistas de las piezas. Ya estamos por piezas del año 94, en donde ella va también en la participación de estos encuentros, comienza a desarrollar estos trabajos. Son trabajos donde su propuesta era esa: existe una circulación del deseo lésbico y es una estética radical para la época. O sea, me parece hasta de una radicalidad hoy. Hay, por supuesto, obras que refieren más a la historia de la fotografía. Por ahí son fotografías que citan a otras fotógrafas, otros fotógrafos históricos, porque era una mujer que conocía muchísimo de historia de la fotografía. Les traje las tiras que ella, en el archivo, con el archivo tengo esos lujos, las tiras donde ella primero elegía y después hacía los recortes de la obra final, ¿no? Miren, este tipo de trabajos, o sea, para que vean, eran trabajos largos, llevaban varios días, no todas estaban dispuestas a ello. Ella dio talleres también en otras casas. A partir de Lugar de Mujer, en los años 90, las lesbianas comenzaron a plantearse un espacio propio. Las lesbianas feministas, no las que no lo eran. Estamos siempre dentro de aquellas que se consideraban feministas. Hay, por supuesto, lesbianas que no eran feministas, ¿no? Que yo no las he trabajado. Y yo estoy trabajando solo con aquellas que se reconocen feministas. Entonces necesitaban tener un espacio propio también de reuniones, de ciclos de cine, de charla, de debate, de discusiones, de fiestas, de celebraciones, etcétera. Y eso lo consiguen a partir del año 90, se llaman Las Lunas y las Otras, y tenían una serie también una gacetilla con muchas actividades, una publicación periódica, y hacían talleres, y ahí fue Alicia D'Amico a hacer un taller hermoso que se llamó Dar el cuerpo o dar la cara. Fíjense que el título ya es bien significativo de la homofobia, de la lesbofobia, ¿no? En el momento. Y luego este taller ella lo va a repetir en el 4º encuentro de lesbianas feministas de América Latina y el Caribe, donde comenta los resultados del taller en el catálogo de esos encuentros, ¿no? Eso se puede trabajar. Acá les paso algunos contactos de vuelta de estos trabajos de Alicia que hace en el 95 ya. ¿Sí? Y antes de pasar a la otra imagen, el trabajo fotográfico de Alicia D'Amico, así como el trabajo activista y fotográfico de Ilse Fuscova, verdaderamente desbordan por lejos el concepto de vanguardia de la época. Desbordan por lejos. E inclusive habría que ver cómo dialogan con trabajos actuales. Por eso mi visión de estos conceptos, que yo al principio se los daba así rápidamente para ya empezar con la plática, pero por eso esta idea de que las disidencias sexuales, si uno atraviesa el concepto de vanguardia tradicional de la historia del arte con las disidencias sexuales, los desbordan, lo superan, ya no se puede usar ese concepto porque es absurdo.
o sea, totalmente absurdo, ¿no? Y voy a cerrar con la dupla de cine, digamos, las dos eran directoras cinematográficas, eran documentalistas, especialmente Norma Bahía Ponchis era directora cinematográfica y crítica cinematográfica, una mujer muy formada, de las que vamos a ver el lunes los documentales, vamos a proyectar los documentales. Y de Norma, su familia aparentemente la familia, es lo que uno cree, barrió con todos los trabajos de ella. O sea, prácticamente es muy difícil encontrar datos de piezas de ella, ¿no? O sea, es una reconstrucción muy complicada, que espero que en algún momento se pueda hacer. Tal es así que no tenemos ni la fecha de nacimiento ni la fecha de muerte, y no es de antes de Cristo, es 2012 y 2000, sí, porque parece antes de Cristo. Bueno, tengo que poner Chirca, porque no puedo poner que haya muerto en 2012, han borrado absolutamente todo lo de Norma. Esto es algo constante. Se los comento porque parece que no, pero es algo constante. Y dentro de la historiografía del arte feminista y de la metodología de trabajo, tiene un nombre que yo uso bastante, lamentablemente me gustaría no usarlo, que se llama mecanismo de forclusión, que es el borramiento sistemático de las huellas de la existencia de un artista. Es brutal. Y Norma es un ejemplo de lesbofobia, pero brutal. Y hay otro ejemplo, Josefina Quesada es otro ejemplo, en Argentina de lesbofobia y de borramiento brutal, sistemático de la existencia de un artista. Se empieza borrando sus trabajos, después se empieza a borrar, digamos, sus datos, o sea, se borra. Cuando uno se quiere dar cuenta, nunca existió una Norma Bahía Ponchis, una Josefina Quesada, etcétera, porque no hay ningún tipo de datos. Por ahora, por suerte existen, porque existen sus amigas, que son las que te dan los datos. En este caso, Rita Moreira, que ella, ella está viva, es muy activa y fue la que me dio la mayor cantidad de datos que tengo de Norma Bahía Ponchis. Ambas se establecen en los Estados Unidos en los años 70 y desarrollan estos documentales, que lo voy a comentar rápidamente para que pasemos a un momentito de charla. Desarrollan estos documentales que vamos a ver el lunes, que el primero se llama Lesbian Mothers y que tratan sobre una pareja lesbiana que había decidido divorciarse y formar pareja y querían llevarse consigo sus hijos y sus hijas. Y entonces se arma un revuelo gigantesco, porque aparte de la patologización hasta por la ONU de la homosexualidad en los años 70, y por la Sociedad Psiquiátrica Americana, evidentemente, imagínense, tenían hasta fundamento científico de que no podían hacerlo, ya no solo legal, ¿no? Ya científico. Entonces, Rita y Norma, como fueron, dos mujeres muy brillantes y muy activas, fueron las primeras que comenzaron en los años 70 en Brasil, en San Pablo. Si bien Norma es de Bahía, se establece en San Pablo, Rita es de San Pablo. Ellas fueron las primeras que comenzaron a usar un tipo de cámara fotográfica que fue la Sony Portapak, que les permitía salir a la calle con un pequeño micrófono y hacer entrevistas a la gente de la calle, a los transeúntes, a las ciudadanas y ciudadanos de la calle. Y eso fue muy importante, la invención del Sony Portapak fue muy importante para los movimientos activistas de los 70, porque gracias a eso pudieron hacer todo un cine documental de manifestaciones, digamos, de cosas que sucedían en la calle, dado que no necesitaban, por las válvulas que tenía la misma maquinita, no necesitaban de luces específicas, tenían una buena, como nuestras cámaras digitales hoy, para ellos fue, y ellas, fue una revolución impresionante.
en los 70. Y Rita y Norma se compraron esa maquinita y les cuento otra cosa también, porque en este apuro que me da para terminar y poder charlar con ustedes, me salto cosas. En el año 64 es el golpe de Estado en Brasil. En el año 68 se da el acto institucional número 5, donde se establece la censura en la Constitución brasileña, y eso se llamó golpe dentro del golpe, y es la mano más dura que va a haber hasta el año 78-79 en Brasil. Son los años de sangre de la dictadura brasileña, los escuadrones de la muerte. Bueno, con Brasil tenemos el particular caso que ni siquiera tenemos datos de cuántos desaparecidos claramente hay, si bien hay un memorial en San Pablo y demás. En fin. Y en el año 84 comienza el regreso lentamente democrático, así que fueron 20 años de dictadura, en el cual lesbianas de izquierda y interesadas en el cine documental, no sé cómo les explico, se fueron por eso, y se fueron a Nueva York porque Norma había visto en los medios de comunicación una lesbiana feminista estadounidense que había salido fotografiada como un caso escandaloso, pero que ella lo vio absolutamente maravilloso, con una pancarta, en un diario brasileño lo vio, con una pancarta que decía: soy lesbiana y estoy orgullosa de eso. Entonces Norma dijo: ahí nos tenemos que ir. Y se fueron a Nueva York, Rita y Norma, a trabajar hasta el año 77. Ahí desarrollaron hicieron una productora, fundaron una productora que se llamó Amazon Media Project, Amazon, las Amazonas, con la cual era una imagen que estaba muy ligada a ella, no solo por la Amazonia, por todo el mito, sino por la fuerza y la libertad de las amazonas, que no tienen nada que ver con las cosas que están haciendo en Hollywood, que son un espanto y que se ven espantosamente. Era otro concepto de amazonas, no era una amazona violenta que iba a castrar señores, sino eran mujeres libres que se vinculaban libremente, y de ahí el nombre. Y entonces, en el contexto de los años 70, del 70 al 77, ellas van a desarrollar varios documentales de la vida de Nueva York, porque se involucraron directamente con el Women Liberation Movement de Nueva York, y desde ahí empezaron a contactarse con lesbianas, con mujeres que, abiertamente decían que eran lesbianas. Según Rita, a Norma no vive, pero según Rita, no había, al menos en los movimientos neoyorquinos, el silenciamiento a las lesbianas, que sí, por supuesto, había en Brasil, y sí, esto que le venía comentando yo de Argentina. Les voy a leer un poquitito así rápidamente para ir cerrando de lo que dice Norma, de Lesbian Mothers. Ella planteaba que de Lesbian Mothers, que se los voy a leer así directamente en el lunes, sino lo que plantea Lesbian Mothers. La pieza va a emplear la metodología de las entrevistas. El video, ustedes van a ver que comienza interrogando a las transeúntes neoyorquinas y neoyorquinos sobre sus opiniones respecto de la maternidad entre lesbianas, pero al ir avanzando el documental, las artistas fueron incorporando imágenes de mujeres que entrelazaban sus cuerpos a la vez que se besaban, y todo ello iba al ritmo de la música de Nina Simone. Y esto lo había elegido especialmente Rita Moreira, y según ella, esto es cita de Rita, la presencia de Nina Simone en la banda de sonido fue por el reconocido apoyo a la lucha de los derechos civiles de los negros y negras en los Estados Unidos.
directamente. Y esto es un compromiso que Rita mantuvo después cuando regresa a Brasil en sus documentales, ¿sí? En denunciar digamos, el racismo de la sociedad brasileña. Entonces aquí específicamente deciden también entrevistar, van a ver ustedes, a una lesbiana negra, porque no era lo mismo una lesbiana blanca que una lesbiana negra en el contexto de esta sociedad, ¿no? Estas son imágenes de lo que fue el Lesbian Art Project, que Lesbian Mothers es del año 72, el Lesbian Art Project es del año 77. Aquí Starling Raven, esta es la historiadora del arte lesbiana que va a conformar ese grupo, y les traigo esta foto especialmente porque este grupo pertenecía al Women's Building, en donde había una mexicana, que es Mónica, que está ahí. Ese es el Mónica Mayer en el Women Building de Los Ángeles, en donde se conforma este grupo muy divertido del Lesbian Art Project, donde van a hacer films, van a hacer muchas performances. Bueno, esto fue muy divertido, pero la obra de Mónica y Rita es anterior, es del 72. Y en Brasil no va a haber un periódico, una publicación, una voz propia de las lesbianas hasta el año 79. En el año 78, el movimiento homosexual de Brasil, especialmente, bueno, de San Pablo, que se conforma por entonces, saca un periódico que se llama Lampião da Esquina, este de aquí. Y en ese periódico participan, por supuesto, mujeres, pero nadie dice nada en Lampião da Esquina. Hasta el año 79, que por primera vez aparece una nota específicamente de lesbianas, que se llamó Nós Também Estamos Ahí, y en donde plantean esta cuestión de una necesidad de una voz propia dentro de los movimientos, porque denuncian aparte el sexismo que sufrían de los homosexuales. Ojo ahí, es también otro tema para discutir. O sea, no solo reprimidas dentro de los movimientos feministas, sino la opresión sexista dentro de los movimientos homosexuales, ¿no? Por eso, un grupo de lesbianas brasileñas en el 81 van a separarse de Lampião da Esquina y van a conformar un grupo muy importante, que fue el Grupo de Acción Lésbica, el GAL, y de la cual habla alguno de los textos que yo divulgué, y van a sacar un periódico, una publicación que se llama Chana con Chana. Chana es vulva, el periódico se llamaba Vulva con Vulva, ¿sí? Del año 81. Bueno, y otro de los documentales que hicieron, muy interesante, Rita y Norma, fue este de She Has a Bird, que es una mujer, Forrest Hope, que decide dejar de extraerse el vello facial y empieza naturalmente, no por hormonas, esto lo digo porque ahora es más común por hormonas, bueno, naturalmente comienza a crecerle el vello facial y sale a la calle, y ella misma, porque Norma y Rita le dan el micrófono a ella, esta es una actitud muy importante, muy, muy rupturista en la época, es la misma protagonista que es la que sufre, digamos, las miradas, las risas, las burlas, etcétera, en la calle por su vello facial, es la que sale a enfrentar con su propio rostro a las mujeres a las que les va preguntando por el tema de si se depilan, por qué se depilan, qué consideran ellas la depilación, etcétera, etcétera. De una manera magnífica y muy sencilla, porque no tiene grandes vueltas acá artísticas, sino muy directa y muy sencilla, desvelan cómo opera el sistema de la belleza, el sistema opresivo de cómo hay que vestirse, cómo hay que andar por la calle, para no tener esas miradas de las que sufría Forrest, porque era una freak en la época, ¿no? Era una cosa desagradable aparte. Por eso digo freak.
Y el tercer documental que vamos a pasar se llama, bueno, es muy lindo en particular, The Apartment, y habla de la vida de Carol, que es una teatrista, o sea, es una mujer de teatro, lesbiana, pero que como no puede vivir del teatro, vive de manejar un taxi. Y comienza el documental de una manera muy impactante, sobre todo para la época, porque es una mujer que rompe los parámetros de lo que se muestra como femenino, o sea, es absolutamente masculina, realizando tareas de albañilería, de revoque de paredes, de levantamiento de pisos, etcétera, etcétera, de su propio departamento, cosa que hoy no nos mueve un pelo, pero que en los 70 una mujer esté rasqueteando una pared, armando yeso para, digamos, enduido para alisar la pared, levantar un piso, rasquetear, o sea, tareas absolutamente vinculadas con el universo de los estereotipos masculinos. Y Rita y Norma le van haciendo varias preguntas. Ella va contando su vida cotidiana, va contando cómo se siente dentro de los movimientos de mujeres y cuenta cómo es su trabajo. Y una de las preguntas es si había sufrido violencia por ser taxista. Y ella dice, violencia de la gente que sube al taxi, no, violencia de los colegas taxistas. Los que la acosaban eran los compañeros taxistas, ¿no? Eran los más peligrosos que la gente que subía al taxi. Bueno, voy a cerrar comentarios rápidos. Me voy a detener más el lunes en hablar de Rita y de Norma, como se merecen verdaderamente, no tan rápidamente, porque me gustaría poder charlar un poquito con ustedes. Y voy a cerrar esta charla con una reflexión que a mí me pareció muy interesante que hizo Judith Butler, la filósofa Judith Butler, de otra gran filósofa que admiro muchísimo, que es Hannah Arendt. Y reflexiona sobre Hannah Arendt, Judith Butler, y me parece que es interesante y les dejo con esta reflexión para ver si surgen alguna pregunta, si es que ya las tienen. Butler dice así: en lo que fallaron Eichmann y sus superiores fue que no tomaron en cuenta, está hablando del genocidio nazi, ¿no? Y sus superiores fue que no tomaron en cuenta que la heterogeneidad de la población del planeta es una condición irreversible de la vida social y política. Nuestra existencia depende de esta heterogeneidad. No existe individualidad fuera de la pluralidad. Incluso la no pluralidad tiene la capacidad de sustituir a la individualidad. Por ello, Arendt planteaba dos conceptos muy importantes por los que estamos obligados, acá ya terminó la cita de Butler, pero yo comento a Arendt, por los que estamos obligados por el hecho de estar vivos a mantener y a respetar. La proximidad obligada, dice ella, nos guste o no nos guste. Puede que nuestro vecino no nos guste o nuestra vecina no nos guste, pero la proximidad es con lo que tenemos que convivir. Y lo siguiente es la convivencia involuntaria. Convivencia involuntaria. Ambas, esto dice Arendt, son condiciones previas para nuestra existencia política. Lo dejo con esta reflexión. Pensemos. Si quieren alguna pregunta o algún comentario. Pues, María Laura, qué fantástica presentación y qué rico el clavado al trabajo de todas estas artistas. Creo que lo que tú planteabas, el tener siempre como imagen de fondo lo que estaba, como las vanguardias, ¿no? Nos revela entonces y ahora, ¿no? Porque el tema de la visibilidad lésbica sigue siendo un tema, o sea, sigue siendo un tema en los movimientos de las disidencias sexogenéricas. Y
no sé, pensaba yo, por ejemplo, ahora con el trabajo de Rita y de Norma, está el recuento de Nam June Paik, ¿no? Cuando llega la primera Sonny Portapak a Nueva York, ¿no? Llega en un barco y entonces se supone que el videoarte empieza en ese momento, ¿no? Y entonces el gran padre del videoarte es Nam June Paik, que está experimentando con la imagen, y mientras este artista hombre se convierte en el padre del videoarte con sus exploraciones en video, ellas están documentando su vida lésbica, ¿no? Las diferencias son abismales, de nuevo pensando en las vanguardias y en esos momentos de ruptura, en donde la ruptura de las mujeres y de las mujeres lesbianas significa por completo otra cosa, ¿no? Como empezamos tarde, tenemos poco tiempo, así que ¿tiene alguien alguna pregunta, algún comentario? Creo que podemos continuar esta conversación con María Laura el lunes, pero sí me gustaría pues abrir un ratito de conversación. A ver, relajadamente, ¿eh? ¿Qué les parece? Bueno, yo sé que nos están filmando, pero nos tenemos que olvidar y relajadamente. ¿Tienen algún ejemplo así en la cabeza personal de lo que, como este ejemplo que dio Lorena, de otro tipo, no tiene por qué ser tan justo? ¿Recuerdan alguna figura, alguien que haya ido en esta línea? Hola, buenas noches. Mi nombre es Marlene. Vi el anuncio en Facebook y por eso llegué aquí. Pues es un agasajo lo que acabo de ver. Muchas gracias. Soy lesbiana y estuve en uno de los primeros grupos lésbicos, hoy cabe, dentro del movimiento homosexual y lésbico en México. Y bueno, me llevaste a un viaje tremendo, ¿no? Y bueno, pues me felicito y las felicito y te felicito por este momento, ¿no? Y así tan grato. en tu participación, ¿tenés así algún recuerdo en particular que quieras comentar? Bueno, muchos, ¿no? Pero recuerdo el primer acto político que se hizo, que fue algo que se llamó el Clari, y apoyamos a un grupo político donde postularon a la primera mujer en México para la presidencia, Rosario Ibarra, y tomamos prácticamente la zona rosa, que es un lugar en México en aquel entonces, ¿no? Era como la zona abierta, ¿no? Entonces, salíamos a hacer pintas, ¿no? A favor del partido, y tuvimos una guerra de bardas, que le llamamos, porque por las noches nos juntábamos todo el grupo para hacer las pintas sobre Reforma, y por el día llegaba la gente de la delegación y nos borraban, ¿no? Y en las noches llegábamos y volvíamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces fue una guerra de bardas hasta que ya nos mandaron a los granaderos y nos encañonaron y demás, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota, ¿no? Qué bueno. Qué efervescencia, ¿eh? Qué adrenalina. Sí, la verdad fue un momento político, ¿no? Porque en México surge los grupos políticos, ¿no? Hacíamos
pues manifestaciones, salíamos a la calle la primera vez, ¿no? Sí, la reacción de la gente era tremenda, ¿no? Sorprendidos, los sorprendíamos, ¿no? Y muy pocas gentes salían con la cara cubiertas, ¿no? Cubierta. Salimos prácticamente siempre con la cara, ¿no? De frente, y la prensa, ¿no? Siempre pues se acercaba, salíamos, por supuesto, queríamos visibilidad, ¿no? Y salíamos en las secciones de amarillas y rojas, ¿no? Pero dábamos la cara, nuestro nombre y el por qué estábamos afuera, ¿no? Era una visibilidad muy de choque, ¿no? Llegábamos a todas partes, pues sí, con mucha fuerza, ¿no? Sí, pues gracias. ¿Alguien más por ahí? Sí. Bueno, Laura, gracias por esta plática. Pensaba como en los 3 casos que has como puesto en circulación, una especie de como de noción o metodología de la transferencia, es decir, a partir de la agente creadora, la fotografía, ¿qué interacción tiene, digamos, con sus sujetos o sujetas de la investigación, ¿no? En este caso, pues, digamos, como un acercamiento o una transferencia afectiva, ¿no? Que circula. ¿Cómo opera eso en mí? Sí, sí. ¿Cómo es mi...? En una parte, y sí. Cómo opera también como, digamos, como podría ser una lectura, ¿no? De los casos que nos has presentado. Ajá. Esto también me lleva a otro momento, justamente cuando tú, como te enfrentas con este campo, digamos, como de creaciones y de producciones intelectuales, al margen también de una historiografía, ¿no? del arte latinoamericano, que venía como pensando un poco en estas 2 lecturas que recientemente hemos tenido, ¿no? Desde el campo de las artes visuales, con Perder la forma humana, que también presenta todo un corpus de trabajo, de investigación, de activación de piezas, de memoria, porque también es un trabajo de memoria muy interesante lo que estás planteando. Y Radical Woman, ¿no? Estamos hablando que también estas prácticas eran radicales. Entonces ahora en este año está Radical Woman como digamos, un ejercicio único. Puedes hablar de Radical Woman. Digamos, como pensando también al margen cómo tu práctica historiográfica y también de trabajo está compaginando con Con esto. Con esto, que justamente es interesante. Claro, muy interesante. No es que me sonrío porque no sé por dónde empezar. O sea, por no llorar me sonrío. Me sonrío por no llorar. Bueno, varias cosas. Varias cosas en poco tiempo. Empiezo por lo más fácil. A Ilse Fuscova la conocen en Perder la forma humana. De hecho, yo le hice una entrevista a ella directa en un seminario que me invitó Ana Longoni, que nos invitó a las 2. No la incluyeron. Que el grupo, que fulano, que mengana, que se me pasó, que no se me pasa, pero no la incluyeron. En Radical Women, bueno, en el medio yo cada vez que se presentó levanté la mano, pregunté por qué no se la incluía, porque justamente quería que el público supiera que existe y que, bueno, parte de mi activismo. Con Radical Women estuvimos, Andrea Giunti y yo, en la casa de Ilse,
conoce perfectamente todas estas obras que pasé, pero no llegó al deadline, ¿entendés? O sea, cuando la tenían que incluir, se les pasó, ya había terminado la fecha. Y no podían por ninguna manera incluirla en la muestra. Entonces, como antes que historiadora del arte soy activista feminista, lo que hice fue, gracias a Mónica Mayer, estoy en el catálogo. Mónica nos invitó a Julia Antivilo y a mí a trabajar con ella en el catálogo, en un texto, y yo incluí a Alicia D'Amico y a Ilse Fuscova en las fotografías que ilustran el catálogo, pero ninguna de las dos están. El sistema del arte es otra cosa, y ahí yo ya no te puedo responder rápidamente. Pero bueno, rápidamente te puedo responder esto. O sea, las conocen y no las incluyeron. El sistema del arte es complejo, como cualquier otro sistema, y excluyente. Esa es una parte de la respuesta. La otra respuesta de la metodología de investigación. La metodología de investigación con la que yo trabajo es la metodología feminista, que, entre otras cosas, considera que el vínculo afectivo con las artistas, activistas, lo que fuere, feministas o no, porque también he trabajado con otras artistas históricas que no eran feministas, involucra, incluye, y parte de la metodología es el afecto o los afectos. Está totalmente, o sea, la mirada objetiva del historiador del arte en una biblioteca catalogando y manejando libros, yo puedo tenerla como una parte mínima de mi investigación. No digo que no voy a bibliotecas, no digo que no manejo libros, no digo que no catalogo archivos, pero es desde lo afectivo. Entonces, una de las formas de poder ir reconstruyendo la vida de Alicia D'Amico fue a través de sus parejas, que la amaron y que siguen vivas, y de sus amigas. Y lo mismo con Norma Bahía Ponchis. O sea, solo el documento, porque la persona murió, no me sirve. Y en el caso de Ilse Fuscova, bueno, somos amigas desde hace muchos años. Y eso está contado en los libros cuando yo escribo o en los artículos cuando hablo y demás. Y sí, es un tema difícil porque aparte el afecto no es lineal, va teniendo situaciones, giros, enojos, retrocesos, avances. No te veo durante un tiempo porque ya no te aguanto, y ese tipo de cosas. Existe y está, y va afectando la metodología. Pero está muy bien, porque yo siento que lo que escribo es algo que sucede realmente, que está vivo, no es algo que yo, no sé, manejo a partir de un archivo, ¿no?, distante. O sea, yo estoy involucrada en la investigación directamente, lo he dicho muchas veces, el 25 de septiembre, si mal no recuerdo, de una charla acá de metodología, por supuesto atravesada por el terremoto, o sea que fue tremenda, pero bueno, algo comenté y hablé de la metodología feminista de trabajo mía y aparecía todo esto. Así que espero en algún momento escribir algo, porque en general lo he comentado en charlas, pero no tengo nada escrito de eso. En algún momento... ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta antes de cerrar? Bueno, pues yo me robo tu palabra del agasajo. Creo que fue un agasajo. Creo que la idea de tener imágenes de quienes somos es fundamental. Pienso en la conversación que puede existir, por ejemplo, entre estas imágenes y el posporno propuesto por Annie Sprinkle en sus inicios y las imágenes de ella y de su pareja en sus diferentes casamientos que llevan ya con la naturaleza y esta idea de la autorrepresentación, ¿no?
pienso también en el ejercicio de memoria que implica el trabajo que tú haces al registrar estas obras, ¿no? Porque si pensamos, ahora que hablabas tú de Radical Woman, busqué, y WAC, que fue la exposición anterior, fue hace exactamente 10 años, ¿no? Y son 2 exposiciones que están, se supone, centradas en arte feminista y que, sin embargo, están planteadas desde los centros de poder, evidentemente norteamericanos, y con una mirada meta colonialista para con los países fuera de, digamos, del centro, en donde eligen a un artista por aquí y a un artista por allá, y entonces de pronto es un milagro que Mónica esté, pero no están todas estas otras artistas y demás, ¿no? Y se sigue reproduciendo, y entonces la poca historia que hay hoy, en 2017, que no es 1982, ¿no? Sigue siendo absolutamente limitada, sigue siendo... está cruzada por los poderes y justamente por el centro frente a los márgenes, en donde esto sigue presentándose como marginal hoy, ¿no? Entonces me parece que la labor que haces, lo hemos hablado antes, es extraordinaria. Muchísimas gracias por haber regresado a pesar del temblor, y pues bienvenida de vuelta. Gracias.